El día de hoy, hermanos, vamos a ver lo que se llama el desarrollo del canon y los credos. El desarrollo del canon y los credos. Amén. Ahora, ¿a qué le llaman ellos? Digamos, la iglesia, por ejemplo, desarrolló un entendimiento de lo que constituía la palabra de Dios escrita. El canon incluía aquellos libros que habían sido usados en las iglesias que traían bendición e instrucción. Los escritos que la iglesia aceptó como canónicos fueron enlazados con la autoridad de algún apóstol. Entonces veremos la escuela de Alejandría que expresó la fe cristiana usando la filosofía griega. Los primeros 5 concilios ecuménicos son todavía considerados normativos para la mayoría de los cristianos. Ellos forman la base para los artículos de fe. Ellos, los que se decidió en estos concilios, definió y perseveró la fe del Nuevo Testamento. Sin embargo, el lenguaje en que se expresó esta fe no fue totalmente clara y necesitaba ser refinada. Vamos a orar en este momento, hermanos, y inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias por este momento hermoso, Señor, de aprender de tu palabra. Hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús, un grupo de tus hijos para alabarte y glorificarte por medio del estudio de la palabra. Que sea el Espíritu Santo iluminando nuestras mentes y hablando por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Nosotros vemos que los objetivos de esta clase al final de la lección deberán ustedes entender la formación del canon oficial en la iglesia primitiva, explorar la conexión entre la formación del canon y el desarrollo del pensamiento cristiano ortodoxo, entender los desafíos especiales involucrados en la formulación del canon, explorar maneras en que podemos afirmar, recalcar y perpetuar el canon de las escrituras en el ministerio de hoy y mostrar su importancia en el desarrollo cristiano. Nosotros vemos, hablando del desarrollo del canon, en el griego clásico, la palabra canon significa una vara recta o una regla del carpintero. Los libros que los cristianos consideran canónicos son auténticos, genuinos y con inspiración y autoridad divina. Recuerden que la Biblia tiene 66 libros, hermanos. 66 libros. Pero hay otros libros que registran las otras Biblias, como la Biblia católica y otros libros y otras sectas que tienen, que dicen ellos Biblia, pero con agregados. Tienen otros libros que le llaman apócrifos. Entonces, ¿por qué se hizo necesario un canon bíblico? ¿Por qué se hizo necesario entonces un canon bíblico? Ya dijimos que el canon es la regla del carpintero, o sea, la que mide. Mientras los apóstoles vivían, no había la urgencia de tener un canon bíblico, pero después de la muerte de estos apóstoles, se necesitó que sus escritos fueran compilados para preservar sus mensajes a la iglesia sin corrupción. Entonces, otra razón de que el canon fuera necesario fue el impedir la posibilidad de adicciones al número de escritos inspirados. Muchos escritos estaban apareciendo y proponiendo ser inspirados, pero ¿cuál de estos eran realmente inspirados? O sea, habían propuestas, pero esas propuestas, hermanos, no podían ser aceptadas. ¿Por qué? Porque era, digamos, análisis directamente de los hombres y los agregados que hacían eran propiamente de los hombres. Por lo tanto, no había inspiración divina.
Y entonces, ¿cuál fue el desarrollo del canon del Antiguo Testamento? O sea, la compilación de lo que los apóstoles y profetas hablaron. Cerca del 200 antes de Cristo, rabinos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Una traducción llamada la Septuaginta, o sea, 70. La 70 al final incluyó 46 libros. Los primeros cristianos usaron la Septuaginta como sus escrituras. Cerca del 100 antes de Cristo, rabinos judíos se reunieron en el concilio de Jamnia más bien, y decidieron limitar su canon a 39 libros, siendo que solo estos se encontraban en hebreo. Indudablemente que estaban en la preparación de los libros, y a medida que los libros se iban organizando uno por uno, así ellos iban tomando que eso era lo definido, pero en realidad iba saliendo poco a poco el escrito de los de que los eruditos iban haciendo de los apóstoles y profetas. Entonces, cerca del 400, Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y griego a latín, llamada la Vulgata. Él sabía que los judíos solamente tenían 39 libros. Así que dejó fuera 7 libros. ¿Cuáles fueron esos 7 libros que dejó fuera Jerónimo? Tobías, Judith, Macabeo 1, Macabeo 2, la sabiduría de Salomón, Siroco o eclesiástico y Baruch. Él denominó estos libros como apócrifos, es decir, libros ocultos, libros apócrifos, libros ocultos. Pero el Papa Dámaso quería que se incluyeran en el Antiguo Testamento todos los 46 libros usados tradicionalmente, así que la Vulgata incluyó los 46 libros porque los ordenó el Papa Dámaso. Pero esos libros no eran inspirados, están en la Biblia católica, pero esos no son inspirados. ¿Cuándo es que ocurre la debacle y ocurre el fenómeno de que se descubre de que esos libros no tienen que estar ahí porque no son de inspiración divina? Con Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia del hebreo y griego al alemán. Él asumió que siendo que los judíos escribieron el Antiguo Testamento, su lista de 39 libros era el canon correcto. Ese era el canon correcto. Él puso los otros 7 libros en un apéndice llamado como son Jerónimo la Apócrifa en 1546. El Concilio Católico Romano de Trento afirmó la canonicidad de los 46 libros, pero esto le trajo a Martín Lutero un enorme problema que lo excomulgaron y en fin hicieron de él muchas cosas. Martín Lutero hizo la reforma a la palabra de Dios. Martín Lutero hizo la reforma y eso, hermanos, nos vino a ayudar a todos. Hasta hoy estamos analizando, hermano, algo que es sumamente importante y que ustedes como estudiantes y líderes deben de manejar. El desarrollo del canon del Nuevo Testamento, hermanos, pasó algo de tiempo después de Cristo, cuando los libros fueron actualmente escritos. Fundadores de iglesias tales como Pablo, cuando no podían visitarlos personalmente, deseaban comunicarse con sus convertidos con el propósito de aconsejar, corregir y dar instrucciones. Entonces, durante el primer siglo, después de la resurrección, muchos otros libros fueron escritos. Por ejemplo, la Didaye, que fue escrita cerca del 70 antes de con Clemente I,
cerca del 96, la epístola de Bernabé, cerca del 100, y las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, cerca del 110. Muchas de estas cartas de estos apóstoles, padres de la iglesia, escribieron, y algunos de ellos se registraron, pero en un solo libro que se le atribuye a determinados escritores. Por el 140, Marción eliminó el Antiguo Testamento como escritura cristiana y luego incluyó solamente 10 cartas de Pablo y 2/3 partes del Evangelio de Lucas, borrando referencias al hecho de que la raza de Jesús era judía en su canon. El Nuevo Testamento de Marción, el primero en ser compilado, forzó a la iglesia a tomar una decisión sobre un canon básico. El primer canon básico de la iglesia incluía los 4 evangelios y las cartas de Pablo. Ustedes pueden analizar, ver, evaluar y, hermano, cómo la creación de la organización y la compilación de la palabra de Dios tuvo una serie de obstáculos, y ¿cómo le podríamos decir? Obviaron, después los corrigieron, en fin, 20 libros eran ya aceptados universalmente como genuinos y por lo tanto llamados homologeumena, o sea, libros reconocidos. En otras palabras, iban analizando libro por libro con el objetivo de que realmente estos libros se viera que eran inspirados por Dios. No era un análisis común, hermanos, porque eran muchos eruditos. A ver, hermano Edgar Ferman, ¿puede abrir cámara? Hermano Edgar Ferman, porque les voy a preguntar, tienen que tener sus cámaras abiertas. Amén, hermano Hermanos, a Edgar. todos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Eh, entonces, estos libros, estos 20 libros, hermanos, ¿cuáles eran? Los 4 evangelios. Oiga bien, o sea, los sinópticos, los hechos. Y ellos estaban trabajando con el Nuevo Testamento. No es que estaban trabajando con el Antiguo. Estaban, hermanos, en la batalla de recopilar, porque ya con el Antiguo Testamento ya tenían ellos una gran parte. Era con el Nuevo Testamento donde había que organizar todo lo que dejaron los apóstoles cuando murieron y recompilar lo que ellos decían. Tenían que ir al pueblo, preguntar al pueblo. Y los que anduvieron cerca de Pedro, de Pablo, de Juan, de Marcos, los que anduvieron cerca de los apóstoles, escribir qué era lo que decían, algunas anécdotas, etcétera. Las epístolas de Pablo, sin incluir a Hebreos, que más tarde se le atribuyó a él la primera epístola de Juan, Pedro, de acuerdo a una lista compilada en Roma cerca del 200, el canon muratorio, el Nuevo Testamento, consistía de los 4 evangelios, Hechos, las 13 cartas de Pablo, sin incluir a Hebreos, primera y segunda de Juan, Judas, el Apocalipsis de Pedro, que no se incluyó en el canon final. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pedro y que los apóstoles escribieron, hermanos, muchas cartas que no fueron escritas en la palabra, no están ahí. Porque Pedro hablaba mucho del Apocalipsis, hermano. Pedro habla y muchas cosas no estaban ahí, no estaban ahí.
Por algo de tiempo la iglesia disputaron los otros 7 libros, Hebreos. Y recuerden que Hebreos, en esa época ya estaban los padres de la iglesia, o sea, los discípulos de los apóstoles, que después fueron apóstoles también. Estos escribieron y se asume que algunos de estos discípulos y después apóstoles escribieron epístolas a los hebreos también, igual que Pablo. Todos aportaron y los compiladores lo que hicieron fue unir esa compilación, ¿verdad? Prepárense que vamos a hacer preguntas. Prepárense. Hebreos no tenía autor y difería en estilo a las cartas reconocidas de Pablo. Segunda de Pedro difería estilo con Primera de Pedro. Santiago y Judas se llamaban a sí mismos siervos y no apóstoles. El escritor de Segunda y Tercera de Juan se denominaba a sí mismo anciano o presbítero, pero no un apóstol. Judas menciona historias apócrifas. Por esta razón, a estos libros no se les permitió tomar su lugar en el canon inmediatamente. Eventualmente, sin embargo, fueron aceptados como genuinos durante el gobierno de Diocleciano en el 302 después de Cristo. Los perseguidores de la iglesia exigían que entregasen las escrituras. La pregunta se volvió urgente: ¿qué constituía escritura para los cristianos? Esa es la historia de la iglesia. Y la palabra de Dios es la historia de la iglesia. La lista más temprana, con los 27 libros del Nuevo Testamento, con el orden y en la totalidad, como la iglesia lo tiene en el presente, fue escrita por Atanasio. Pongan atención, Atanasio. Atanasio fue obispo de Alejandría. En su carta de Pascua en el 367 a fines del cuarto siglo, virtualmente todas las iglesias aceptaban esto como autoritativos. Entonces, los 27 libros del Nuevo Testamento, con el orden y en la totalidad como la iglesia lo tiene en el presente, fue escrita por Atanasio. No es que Atanasio escribió todos los libros, no, los compiló, fue parte de esa compilación, Atanasio. Ah, realmente, hermanos, en su traducción de la Biblia del griego al alemán, Lutero quitó Hebreos, quitó Santiago y Judas y Apocalipsis de su orden normal y los puso al final, declarando que estos son menos que canónicos. Pero universalmente los protestantes están de acuerdo con las conclusiones de los concilios de Florencia y de Trento, tanto como la iglesia primitiva, al considerar los actuales 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros del Antiguo Testamento, como la palabra de Dios inspirada y autoritativa. Muy bien. Con respecto a los libros canónicos, Ajá. este, son, son, ¿Qué cosa es el canon para usted? ¿Qué cosa es el canon? el canon es como la norma que autentica cada Ujú. uno de los libros bíblicos. Está bien, el canon es la regla. Está bien, Exacto, la hermano. regla. Excelente, muy bueno. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, estos libros fueron puestos del Antiguo y el Nuevo Testamento en las Biblias católicas, en las iglesias de Inglaterra. Algunas partes de las apócrifas eran leídas como ejemplo para la vida y para la instrucción, pero no para establecer ninguna doctrina. Y esto es importante que lo manejen. Los libros apócrifos no son para doctrina,
solo historia. Ninguna iglesia cristiana aceptó estos escritos como regla de fe. Todo eso es importante que ustedes lo analicen. Ahora bien, Pastor, sí. es interesante, pero uno puede compartir información de ellos en la iglesia sin tener que tomarlos como una regla de No, doctrina, ¿verdad? es correcto, correcto. No. Son históricos. Ok. Son históricos. Por ejemplo, queremos saber nosotros lo que pasó en los 400 años de silencio. Vean, vámonos a los macabeos. ¿Qué pasó con los macabeos? ¿Ves? Ahora, la iglesia del Nazareno está en deuda con Juan Wesley y con la iglesia de Inglaterra por sus entendimientos del canon y por su apreciación con la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia del Nazareno afirma la salvación centrada en los 66 libros canónicos de la Escritura. Los nazarenos, hermanos, confiesan que las Escrituras fueron dadas por inspiración divina e inerrantemente reveladas, revelan la voluntad de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para nuestra salvación, de manera que lo que no está contenido en ellos no se puede formular como artículos de fe. Es decir, toda doctrina debe ser juzgada por la Escritura. Por la Escritura. Entonces, aquí razón y revelación, primeras defensas de la iglesia. A través de la historia, la iglesia ha expresado el evangelio de modo que las culturas seculares puedan entender. El evangelismo principia con lo que es común en el lenguaje y el pensamiento, trayendo al mensaje de redención por medio de Cristo para sobrellevar las condiciones humanas presentes. Sin tener una manera de hablar a las culturas, el evangelio queda velado y la iglesia se mantiene aislada entre sus paredes sin poder hablar a las necesidades humanas con el evangelio de Cristo. Pierde su misión dinámica si no puede hablar inteligiblemente. La tarea de mediar y comunicar el evangelio en manera que la gente pueda entender qué es la apologética. En otras palabras, el enfoque de los apologistas era encontrar en los escritores gentiles profecías o anticipaciones de Cristo. Los apologistas deseaban encontrar en la historia y la literatura personas y eventos que fueran tipos de Cristo. El punto de vista helénico que formado por los filósofos griegos como Platón floreció en el Imperio Romano, especialmente en Alejandría. La diferencia entre estos escritores, aparte de la Biblia, es que la Biblia fue escrita, hermano, y preparada por el Espíritu Santo para que fuese universal. El lenguaje de la Biblia es universal para todas las lenguas, razas e idiomas. Entonces, Justino Mártir en el año 100 al 165 nació en Samaria de padres paganos. Temprano en su vida, Justino viajó extensamente buscando la verdadera filosofía. Siguió el estoicismo, pitagorianismo, aristotelismo y platonismo. Imagínense ustedes, buscó a todos los filósofos, viendo que el cristianismo era filosóficamente e intelectualmente persuasivo. Se convirtió a la edad aproximadamente de 30 años. Justino, después del año 135, enseñó en Éfeso y luego después del año 155 en Roma. Él se consideraba un filósofo y se vestía con una túnica de filósofo. Encontró en el cristianismo la verdad filosófica más alta, pero deseaba establecer una relación entre el cristianismo y la filosofía pagana, entre el Hijo de Dios y el cosmos.
Tres de sus obras permanecen: el diálogo con Trifón, el judío defendió la fe cristiana basada en la Escritura, la primera y segunda apología de Justino, dirigida al Senado romano, defendió la fe cristiana contra la persecución. Donde quiera que aparecía la verdad, Justino creía que le pertenecían a los cristianos. Las cosas dichas que son justas entre los hombres son propiedad de nosotros los cristianos, decía. Y estudiar a Justino es bien importante. Había una acogedora verdad en el significado de la existencia que trascendía no solamente la cultura, sino también la religión. De la misma manera, donde quiera que se encontrara la verdad, estaba el principio incluida en el cristianismo. Entonces, Justino describió que tan útil era el concepto del logos, ya que los griegos mismos vieron el logos trabajando por medio y entre el cosmos. Sin embargo, Justino vio imposible, dado el entendimiento griego del logos, de identificarlo como la obra redentiva de Dios en Cristo. Justino le dio un poder alto, autoridad y divinidad más al Padre que al Hijo. El primer poder después de Dios y el Padre y Señor de todas las cosas es la palabra, que también es su Hijo, que asumió la carne humana y se hizo hombre. El Logo era la primera obra o la generación de Dios como Padre, y como tal no podía ser pensado como idéntico a Dios. Y esto es importante que lo analicen. Los cristianos adoraban al Hijo después de Dios el Padre, dijo Justino. El Logo era una esencia con Dios, pero no era el Dios. El Logo llegó a ser hombre para poder compartir el sufrimiento humano, para que los seres humanos pudieran ser sanados. Indudablemente, como hoy existen muchos que consideran la palabra a su manera, ¿no? La enfocan a su manera. Y eso nosotros tenemos, hermanos, que estudiar. Ustedes tienen que estudiar más a Justino, leerlo y ver que aunque él escribió buenos libros, también hay otros libros que están, como dicen, confundidos y que no son objeto de estudio. ¿Ves? Realmente cuando Justino rehusó y confesó su fe, fue condenado por rústico, quemado y decapitado. Justino fue quemado y decapitado, Justino, hermano, por creer en la fe de Jesús. Él tenía sus pensamientos, escribió buenos libros, pero habían otros que estaban equivocados, como en el caso de que Dios es mayor que Jesús. Eso lo piensan también algunas sectas religiosas hoy día. Clemente de Alejandría, 211 al 216. Para Clemente, la filosofía era una preparación, pavimentando el camino para aquel que es perfeccionado en Cristo. Eso pensaba Clemente de Alejandría. Dios estaba en todo lo bueno y en todo lo bueno uno podría buscar a Dios. La filosofía era un maestro escolar o un tutor para traer la mente helénica a Cristo. La filosofía griega era la similar al Antiguo Testamento. Ambos eran tributarios que llevan hacia el río del cristianismo. Para los gentiles, Sócrates funcionó como un Moisés. Uno podría ver a Jesús desconocido, creía Clemente, en la República de Platón. Indudablemente, y aquí voy a explicar algo bien importante, los filósofos de aquella época como Platón, Aristóteles, etcétera, ellos, hermanos, influyeron mucho en los siervos de Dios, porque había una confusión grande y poderosa. ¿Por qué? Porque estos filósofos eran muy creyentes del cosmos y del más allá. O sea, cuando hablo del más allá, me refiero al psiquis,
a, a lo intangible, a lo que realmente ellos no tocaban, pero que podía salir del cuerpo en cualquier momento, regresar al cuerpo como parte de la función de la psiquis, de la mente y el espíritu. Entonces, estos filósofos, incluso a Pablo le trajo mucho problema con la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica. Le trajo mucho problema con la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica llegó, ¿y por qué Pablo escribió primero de Tesalonicenses 4:4? Todo el capítulo. ¿Por qué? Porque había confusión entre la iglesia de que cómo era posible que los que durmieron iban a levantarse y los vivos también a la par se iban a levantar y iban a ser arrebatados. Pero, pero ellos decían, pero ¿cómo es posible si están muertos? ¿Cómo puede ser eso posible? Si los filósofos como Demóstenes, como Platón, como Aristóteles dicen de que nosotros en todo momento podemos salir por el sueño, por esto, por el otro. Y entonces aquello era una confusión que se estaba moviendo en la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué pasó? Que Pablo viene y les aclara, pero aún con esa aclaración que hace el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, aún con esa aclaración no entendieron. No entendieron los de Tesalónica. Y por último, Pablo les dice, miren, ustedes no se dejen guiar por filosofías huecas y mentirosas, creyendo que la venida del Señor ya es. No, no va a venirse en que antes venga la apostasía, el hijo de perdición. ¿Y qué era la apostasía? Y él les explicaba qué era la apostasía. ¿Eh? Entonces, porque habían muchas tergiversaciones, ¿verdad? Con esto de logos fue bien importante. Y después Juan escribe en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Al traducirlo al griego, hablamos de logos. Y el logos para los filósofos como Platón y Aristóteles traía otro significado. Un significado que para ellos era el superior, que no era posible. El logos, decían ellos, ese es el superior. ¿Y por qué Jesús va a ser logos? Si el Padre lo creó, esa era la mentalidad filosófica de logos en el griego. Entonces, la escritura griega se tomó mucho cuidado en analizarla. Los eruditos tuvieron mucho cuidado. ¿Por qué? Por eso la dejaron intacta en Juan 1:1, intacta. Y no la mezclaron con las cartas, y Pablo no la mezcló con sus cartas sabiendo que tenía una guerra total de estos filósofos con la doctrina bíblica. Ustedes tienen que leer todo eso, ¿verdad? Orígenes, ¿quién era Orígenes? En el 182 y 252. Orígenes, un estudiante de Clemente, o sea, un discípulo de Clemente. Fue también
Ahora, recuerden que la teología de Clemente sugería una clase de ausencia del Dios soberano del mundo. Para Clemente, la inmanencia de Dios estaba asociada con la emanación. A Clemente le faltaba un sentido fuerte de la persona de Cristo y la persona y obra del Espíritu Santo. Se enfocaban estos escritores cristianos, se enfocaban mucho, digamos, que había un Dios que era el que tenía todo el poder, el creador, el dueño y señor y soberano, y que que Jesucristo no podía ser igual a Dios y que el Espíritu Santo tampoco. Eso pensaban estos. Entonces, Orígenes era un discípulo de Clemente que pensaba de esta forma. Fue también un apologista de Alejandría. Orígenes nació en Egipto de padres cristianos. Su padre fue muerto durante las persecuciones del 202 en el mismo año. Orígenes fue el director de la escuela de catecismo en Alejandría, dentro de la iglesia. Orígenes vivió una vida ascética, de celibato, ayuno, vigilia y pobreza voluntaria. La obra, solo los primeros principios, 220 de Orígenes, fue la primera teología sistemática del cristianismo. Después de muchos años de enseñanza, fue ordenado sacerdote en el 230. Sufrió persecuciones y tortura bajo el emperador Decio en el 250. Indudablemente que todos estos hombres amaron a Dios, pero tenían sus conceptos teológicos. Tenían sus conceptos teológicos. Y los conceptos teológicos, hermanos, estaban fundamentados en muchas de sus doctrinas en la filosofía griega. Eso es importante que tomen en cuenta. Orígenes creían que habían tres niveles. Eso creía Orígenes. Nivel en la escritura debían ser desenvueltos. La interpretación somática o literal y la interpretación psíquica o moral y la interpretación neumática o espiritual. O sea, neumática significa del alma. Como Clemente, Orígenes usó métodos alegóricos de interpretación. Entonces, Orígenes describió el logos como la palabra interna y manifestación propia de Dios. El Hijo revela la imagen de Dios. El logos fue el poder creativo del ser, el que todo el mundo espiritual se unió. El principio universal inmovible, efectuando la creación. El logos implantó su forma en todo lo que creó. El Logos radiaba eternamente al abismo divino. El Logos fue generado de la sustancia divina y era de la sustancia divina. Sin embargo, para Orígenes, el Logos era menos que el Padre, quien era autoteo o Dios en sí mismo. ¿Y de dónde venían estas influencias de estos hombres? De la filosofía griega. De la filosofía griega. El logos era la más alta de todas las realidades generadas, pero Orígenes creía, en contraste con sus predecesores, que el Hijo, como el logos, fue eternamente generado y que era verdadera y completamente divino. Él decía, el logos tenía una realidad sustancial en el ser de Dios. Yo puedo hacer una pregunta ahorita. No se preocupen si no me la pueden contestar. Yo voy a comprender y a entender esto. Si para Orígenes el Logos tenía una realidad completamente divina y era sustancial en el ser de Dios, decía Orígenes,
Entonces, ¿qué quería teológicamente decir Orígenes con relación al logos, relacionándolo con Cristo y Dios? Cuando decía que el logos tenía una realidad sustancial en el ser de Dios, pero el logos es la palabra, el logos es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Orígenes? ¿Quién podría decirme al respecto algo? No quiero mencionar nombres porque yo sé que tal vez no lo podemos manejar todavía, pero ya hemos hablado de lo. Clemente fue el padre apostólico de Orígenes. Y Clemente, ¿qué era lo que pensaba de Logos? Eso, hermano, es sumamente importante. A ver, hermano Ferman, Edgar Ferman, ¿qué me dice usted? Amén, pastor. En realidad yo considero que Orígenes, en este caso, eh, él consideraba a el Hijo, a Jesús, ¿verdad? Ujú. Como una divinidad también, pero él lo posicionaba que era menor que el Padre. En Amén. cambio nosotros, en cambio nosotros consideramos de que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo, dice la palabra. Exacto, pero ellos usaban la palabra sustancia, sustancia. Ella decía, es una realidad sustancial en el ser de Dios. ¿Por qué sustancia? ¿Por qué usaban? Es una palabra griega, hermano. La sustanciación, la sustancia. Para ellos, ¿qué era la sustancia? Lo que A sucede, ver, pastor, hermana que Maribel, en esa época, a ver, perdón, sí, 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 en sí. esa época, la filosofía griega Ajá, estaba en apogeo en ese entonces. correcto. Entonces, los filósofos, como usted dice, Sócrates, Platón, Aristóteles, un montón de filósofos griegos de la época, Ajá, ellos tenían una tremenda influencia en la sociedad y también en la religión misma. claro. En verdad, entonces ellos manejaban mucho eso, como que todo lo veían como algo sustancial, como algo divino, como algo, como usted dijo hace un momento, como algo espiritual, ¿verdad? Que podían ellos en un momento dado pensar en que todo era espiritual y todo era como divino, no había una persona encarnada como, ¿verdad? Y no que todo, Eso, no había una persona encarnada. Ellos no podían aceptar que una persona encarnada, y eso lo estudiamos en los anteriores que contrarrestaron a los padres de la iglesia, los contrarrestaban y decían, pero ¿cómo Jesucristo puede ser Dios si es un hombre, si era carne? No puede ser. La sustancia, para ellos lo íntimo de Dios es espiritual, es divino. ¿Cómo la carne puede estar entronizada en el espíritu? Gracias, hermano. El Logos se unió a sí mismo con el alma de Jesús, dice, quien, como toda la humanidad, en el pensamiento de Orígenes, poseía un espíritu eterno. Solamente en Jesús se unía el Logos con lo humano. El alma era asiento del Logos de Dios con el cuerpo. El alma humana era la novia de Logos, aunque encarnado.
El Logos nunca dejó de existir también fuera de Jesús, siendo que existía en la forma de todas las cosas creadas. De la misma manera, el Logos poseía un ser espiritual después de la encarnación. La pregunta es, nosotros ahora, o sea, ¿cuándo es que nosotros somos semejantes a Dios? Dice, ustedes son semejantes a mí. Nos hizo a hechura y semejanza de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se asume esa semejanza a Dios? Cuando hablamos de Dios, nosotros debemos de entender que Cristo juega un papel importante en medio de todo esto. Cristo. El Espíritu Santo también. Entonces, esta gente tenía problemas con la cristología, porque tenían problemas con la cristología. No la podían entender. No podían entender las razones verdaderas de por qué Jesucristo, siendo Jesucristo Dios. Y nosotros, hermanos, hoy el hombre puede entender lo que somos nosotros. El hombre natural puede entender lo que somos ahora los hijos de Dios. Un hijo de Dios, hermano, es semejante a Cristo, a Dios. Pastor, la palabra dice que somos semejantes a Cristo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Y Sí, cuando el Padre nos mira, mira a Cristo en nosotros. Bueno, es lo que pienso. a ver, aquí vamos a analizar algo bien importante. La Biblia dice también, pastor, que Por- nosotros somos semejantes a los ángeles. No dice a Jesús. Somos semejantes a los ángeles, dice la Biblia. Aquí hay algo importante que quiero ver, hermano, porque Dios a Jesucristo no lo ve como Cristo hombre ya, sino que lo ve como lo que Él es, Dios. O sea, Dios, hombre, hombre, Dios. Nosotros podemos llegar a tener la semejanza de ese hombre que es Dios, Cristo Jesús. Podemos ser semejantes a Él, podemos llegar a crecer a la estatura de Él. Podemos nosotros, como hijos de Dios, llegar a ser semejante a Él, porque ser semejante a Cristo es ser semejante a Dios, porque Cristo es Dios. Lo único que dice la Biblia es que nosotros seremos semejantes a los ángeles, dice la Biblia. Eso es lo que la Biblia respalda. Seremos semejantes a los ángeles, dice. Mire qué interesante, hermano. Usted está diciendo semejante a los ángeles, el pastor Ambrosio dice semejante a Cristo. Sí, pastor, dice, yo soy Selvin, dice que es semejante a los ángeles, dice el Señor. Serán semejantes a los ángeles, dice la Biblia. Pero aquí viene el análisis, hermano. Eh, para que podamos nosotros reinar con Cristo es reinar con Dios. Tenemos que ser semejante a Cristo. Y primera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan nos hablan acerca de esa semejanza. Dice que seremos semejantes a Él. Y ustedes lo pueden buscar. ¿Dónde está, pastor? Busquen semejantes a Cristo o semejantes a los ángeles. No Ustedes dice. pueden buscarlo.
Y cada uno tiene su interpretación bíblica. ¿Dónde dice que somos semejantes a Cristo? Pues busquen primera, segunda y tercera de Juan, ahí está. Ahí búsquenlo ustedes. El que lo encuentre primero me lo dice. Primera, primera de Juan 3:2, pastor. Léamelo pues. Dice, Vale. dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso quiere decir, hermano, cuando ellos hablaban de la sustancia, esa sustancia, nosotros no tenemos ninguna sustancia. Nosotros somos, hermano, somos hijos de Dios porque tenemos dentro de nosotros al Espíritu de Dios. Por eso somos de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener el Espíritu de Dios en primer lugar y debemos de ser transformados interiormente. Entonces, la transformación espiritual está unida, hermano, al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo, revelado en el Espíritu. Es Dios mismo en el Consolador, en esa manifestación. Y nos hace la operación de semejanza en Cristo. Ahora, esa semejanza, indudablemente es espiritual, no es material, pero indudablemente que refleja el exterior, la transformación interior refleja lo exterior, indudablemente refleja lo exterior. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo exterior muestra que somos transformados semejantes a Cristo Jesús. Ahora, ustedes dirán, pero es que decir como Dios, pero es que Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Dios es, digamos, Dios es eh, el todo, el eterno. Dios es el eterno que nunca fue creado. Él es eterno. Él es eterno. Dios. Pero Dios en sí se manifestó en tres funciones. La del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Por amor lo hizo. ¿Por qué? Para que nosotros pudiésemos entenderlo a Él como Dios. Él nos hizo a nosotros y nos dio de su espíritu. ¿Qué dice la Biblia? En la creación. Y formó Dios al hombre. Y le dio, ¿qué cosa? El soplo de vida. ¿Y qué lo hizo? Semejante a Él, pero en el espíritu, hermano. En lo interior, en lo espiritual. Y los hombres de aquella época, como Clemente, Orígenes, Justino, etcétera, ellos expresaban eso, hermano, de una forma distinta. Ellos decían,
es que esa sustancia, sí, pero es que de la sustancia hablaban los mismos papas, porque los papas se creían que ellos eran entonces intermediarios y que eran los mismos emperadores, los papas, se creían intermediarios entre Dios y el hombre. Entonces había una sustanciación divina en ellos que podía ser parte de esa mediación entre Dios y el hombre. Entonces ellos decían, nosotros somos vicarios de Cristo. Y ahí, en esa parte, hermanos, en esa parte hay un engaño profundo a sabiendas que es una mentira. ¿Por qué? Porque realmente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo, dice la Biblia. ¿Y por qué los papas, el que muere, el siguiente vicario, el siguiente vicario, el siguiente vicario, todos son vicarios, hermano, todos son vicarios de Dios? Y eso no es así. Ahora, para entender esto, la iglesia es vicaria de Dios. ¿Quién me contesta esa pregunta? La iglesia es intermediaria entre los hombres y Dios. Sí. No, pastor. Ajá. Nosotros somos intermediarios entre Dios y los hombres porque nosotros somos los que hablamos a la gente de Cristo. Bien, dejémoslo allí. La gente que no son Hermano Eduardo, cristianos. no. ¿Quién otro puede expresar? ¿Quién otro? ¿Quién otro que levante? Aquí dígamelo. No me lo diga después, aquí. Porque esta es la clase. ¿Quién otro? A ver, hermana Maribel. Yo creo que no, pastor. Hermana dice que no. ¿Quién otro? Si tiene duda, no diga nada mejor. Si está dudando, no me diga porque no sabe si es esto o lo otro. Bien. ¿Qué cosa es la palabra intermediario? ¿Quién es el que intermediario? ¿Quién puede ser intermediario? Aquel que tiene la potestad y la autoridad para juzgar, salvar, condenar. Ese es un intermediario. Llega con toda la autoridad porque se la ha delegado a alguien mayor esa autoridad. Por lo tanto, la iglesia tiene potestad para salvar, condenar, juzgar. ¿Tiene la iglesia esa potestad aquí en la tierra? No. Por lo tanto, no es intermediaria. Pero la iglesia es intercesora. Intercesora, la iglesia. ¿Tiene poderes? Los tiene, pero no el poder que tiene Cristo como Dios. La iglesia, hermano, no puede juzgar, la iglesia no puede condenar, ni la iglesia puede salvar. ¿Quién salva? Cristo Jesús es el que salva. Ahora ya manejamos esto, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, entenderlo. Es importante manejarlo. Es importante. Vamos a estudiar la lección 5, ministerio y expansión de la iglesia primitiva. Esta lección, hermanos, Pastor, trata pastor, Sí, a ver, hermano Edgar. antes que iniciemos la siguiente lección,
¿Considera usted de que nosotros como iglesia podemos ser vicarios? No, no. El vicario es el que intercede. O sea, estamos hablando intercede. Es el intermediario. En otras palabras, el autorizado para actuar para salvar, condenar, para perdonar. La iglesia, hermano, ¿puede perdonar pecados? No puede. Esas son funciones de Dios solamente. Entonces, hermanos, pero en cambio, ellos se atribuyen ser vicarios. O sea, nosotros somos intermediarios, o sea, somos los autorizados de Dios para hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque venimos de la estirpe de Pedro, de Cristo, y por lo tanto tenemos esa autoridad. No es cierto, hermanos, en absoluto. Y Pedro no fue el primer papa, como ellos dicen, tampoco. Esta lección, entonces, hermanos, repasa el desarrollo de los oficios de la iglesia, el trabajo de los pastores y sacerdotes en el primer siglo de la iglesia. Y veremos también cómo empezó el monasticismo, sus razones y desarrollo inicial. Entonces, nosotros debemos de estar claros, hermano, que la iglesia se expandió en Europa occidental antes del 600 por medio de personas como Martín de Tours y Patricio de Irlanda, después de Cristo. La iglesia. Ahora, aquí va la iglesia del Señor, ahí va la iglesia del Señor, no mezclándose con la iglesia católica, no. La iglesia católica tenía sus propios pensamientos, hermanos, sus propias creencias y su administración la tenía la iglesia. Entonces, nosotros debemos de analizar eso de una manera altamente exhaustiva y vamos a ver el ministerio y expansión de la iglesia primitiva. Entonces, los apóstoles, el ministerio de la iglesia antes de Nicea hasta el 315, que es la iglesia primitiva, la iglesia del Señor. Los apóstoles mismos fueron los primeros líderes de la iglesia primitiva. Ellos fueron, hermanos. Ellos habían sido llamados a trabajar por Jesucristo mismo. El término apóstol significa enviado, como mensajeros autorizados. Si eran como Pablo, quienes se reconocían a sí mismos como uno de los apóstoles, teniendo la autoridad más alta y la responsabilidad por un segmento de la iglesia. Eso está en Gálatas 1, capítulo 1 y capítulo 2. También eran evangelistas itinerantes como apóstol. Pablo predicó el evangelio, estableció, visitó y supervisó las iglesias y exhortó a los creyentes. El apóstol, todo hermano, es que miren, la iglesia del Señor, los siervos de Dios, los apóstoles, tenían autoridad, hermano, y la autoridad se tiene en la manera como nosotros debemos de instruir a los demás en cuanto al evangelio y cómo debe de ser llevado a cabo, cómo, hermano, la iglesia puede avanzar. Así como lo hizo el apóstol Pablo con autoridad, porque esa autoridad viene del cielo, viene dada por el Espíritu Santo, hermano, y la autoriza la iglesia. La iglesia autoriza y confirma. Pablo envió a otros como Timoteo y a Tito como su emisario y designó pastores. Escribió cartas que mostraban sus opiniones acerca de asuntos morales, protegió en contra de las divisiones, corrigió desórdenes en la adoración, clarificó enseñanzas y doctrinas cristianas y suavizó las relaciones personales, recaudó dinero para otros y se sostuvo a sí mismo con su trabajo. Aparentemente Pablo no tenía esposa.
Al mismo tiempo, él reconocía que la iglesia era más grande que él mismo. Parece que otros en la iglesia primitiva estaban actuando en maneras similares a Pablo, aún así fuera en esferas menores de influencia. Todos los seguidores de Pablo y de los apóstoles, hermanos, los verdaderos, no se mezclaron con la iglesia católica. Tuvieron que ir a la par, sí, por la necesidad, pero mantuvieron la fe firme hasta hoy. Y por eso estamos nosotros aquí, hermanos, por esa fe firme de esos hombres, de esos grandes hombres. Así de sencillo. La palabra, hermanos, para ministerio es diaconía. Significaba en uso común mesero. Los diáconos, incluyendo a mujeres, eran los servidores primarios de la iglesia. Gracias. La palabra ministerio, ¿cómo se identifica? En griego, diaconía. Un diácono es un ministro, hermano, que sirve en la iglesia, incluyendo a mujeres. Eran los servidores primarios de la iglesia. La iglesia instituyó la posición de diáconos cuando designó y ordenó por la oración y la imposición de las manos a Esteban y a otros 6 para servir a las viudas griegas desamparadas. Hechos 6 del 1 al 6. Ellos eran ministros quienes servían bajo obispo y presbítero, Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8. Con el desarrollo de la iglesia, las tareas de los diáconos variaron de lugar a lugar e incluía la lectura de las escrituras en la Santa Cena, recibir las ofrendas, dirigiendo las oraciones de la gente y colectando y distribuyendo las contribuciones caritativas en ciudades grandes. Un archidiácono se constituía en el oficial administrativo principal para el obispo. Los presbíteros componían el concilio de los ancianos y gobernando las congregaciones locales y sirviendo como pastores de la gente. Hechos 11:30 y 15:22 y 1 de Pedro 5, 1 al 3. La iglesia tomó esta práctica de las sinagogas judías que eran gobernadas por el Sanedrín o concilio de ancianos. Originalmente el presbítero era sinónimo de supervisor o episcopo. Hechos 20:17, Filipenses 1:1, Tito 1 del 5 al 7. Y Clemente de Roma usó la analogía entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el ministerio de los líderes de las iglesias. Con el crecimiento de la iglesia y con el trabajo de los obispos como administradores de varias iglesias locales, los presbíteros pastoreaban congregaciones locales y tenían el privilegio de servir la Santa Cena. Un presbítero, cuando esto se transformó en la parte central de la adoración cristiana, los presbíteros fueron considerados los representantes del nuevo sacerdocio de Cristo. Los presbíteros se transformaron en sacerdotes, juntamente con esta analogía a los ritos del Antiguo Testamento. Por el 190 después de Cristo, la mesa de la comunión se le llamaba altar. Y había variedad de ministerios, pero también había una necesidad de líderes, hermanos. Ahí tenemos a Santiago, funcionó como líder de la iglesia en Jerusalén. El oficio de obispo emergió en el segundo siglo como el presidente o el que presidía el concilio de los ancianos o presbíteros en la iglesia. Entonces, ustedes van viendo la historia de la iglesia, cómo aparecieron los presbíteros
¿Y qué significan los presbíteros, hermano? ¿Y cuál es la función del obispo? El obispo, el presbítero, que posteriormente la Iglesia Católica le llamó sacerdotes, utilizando, como lo hizo Clemente, ¿verdad? Utilizando los términos del Antiguo Testamento de sacerdotes, de sacerdote. Hermana Mara. Pastor, una consulta. Si antes a los presbíteros se le consideraba como pastores, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Entonces, ¿cuándo es y cómo se origina, o sea, el término pastor de llamar ahora al que le decimos pastor? O sea, ¿por qué no? Aunque en algunas iglesias le dice presbítero, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se origina y cómo se da ese término de llamar al pastor, pastor? O sea, no se le dice Cuando se presbítero. le llama pastor, pastor, Ajá. cuando pasa a ser ordenado por No, la no, iglesia. pero ¿cómo se originó eso de llamarle a un presbítero? O sea, porque el presbítero era el pastor. ¿Y cómo se originó y cómo se dio llamarlo pastor o pastora? ¿De dónde? ¿Cómo origina eso? Eso se origina precisamente, hermana, aparece ya cuando aparece el nombre de presbítero, presbítero, cuando aparece el nombre de presbítero y ya tienen ellos la autoridad de administrar la Santa Cena, bautizar, ¿ah? Bautizar. Entonces desarrollan un liderazgo necesario de unidad y eficiencia de la iglesia, que estos protegían las tradiciones. Y entonces estos llevan el nombre de en la congregación, el que ya es un presbítero y que ya puede llevar a cabo la Santa Cena, bautizar, etcétera, etcétera, le llaman a ellos pastores de la grey. Mm. Porque, o no será que depende cada organización eclesial, porque No, hay iglesia presbiteriana, la iglesia presbiteriana, no. ellos le dicen presbítero a Sí, sus pastores. pero la Iglesia Católica le llama pastores a los sacerdotes, sus pastores. El pastor es un término, digamos, es el principal término Claro. para pastorear las ovejas, para oficiar la misa o oficiar el servicio religioso. Es el pastor. El Mm. pastor es el que está, digamos, a la cabeza de la iglesia y representa la autoridad dentro de la iglesia, pero no es que represente tan solo a Cristo, o sea, el vicario de Cristo, el pastor. No, en ningún momento. Ok. Gracias, pastor. Eso nace, hermana, en el año 200, lo del pastorado. En el año 200, cuando se da la ordenación de obispo y sacerdote, que fue hecha por la imposición de manos de los obispos sobre los que estaban siendo ordenados. Este acto simbolizó la sucesión de la autoridad espiritual que era transmitida desde los apóstoles en la iglesia. Ahí está, hermana. Pastor, una pregunta. Sí, En la Biblia habla y dice que la iglesia tiene los 5 ministerios y los 5 ministerios está el pastor para ser pastor, pero la mayoría de lo que estudia la gente siempre es para ser pastor, pero nunca he visto yo que estudien para ser profetas o para ser evangelistas o para ser maestro, tiene que ser pastor, o el pastor ya puede ser un evangelista si Dios le llama para evangelista, Dios sí, le llama para... claro que sí. Un pastor puede ser Él primero evangelista, un pastor puede estudia ser el curso de maestro. teología.
El Sí, curso de teología, usted puede después, si Dios le llama para hacer cualquiera de esos oficios, o sea, que sería, le llama los ministerios, cualquiera de ese ministerio de los 5, usted sería, ya puede hacer esos ministerios después que usted estudia teología. así es. Así es. Mire, hermano, un pastor que se ha preparado, ustedes, por ejemplo, pueden ser pastores, evangelistas, a la vez pueden tener esos ministerios, hermano. Pueden ser evangelistas, pueden ser, el Señor le puede dar diferentes dones. El Señor no le está poniendo solo un don. Si usted procura todos los dones, el Señor se los va a dar. Pastor, Sí, ¿y qué es evangelista? evangelista es el que está predicando el evangelio de Cristo a las naciones, que anda predicando en diferentes lugares, solo se dedica a ganar almas para Cristo en diferentes lugares predicando el evangelio. Es En como el diferentes... misionero, el mismo. No, el misionero es otro. El misionero es un apóstol. Ok, El misionero es un apóstol. gracias, pastor. Amén. Pastor, un comentario. Sí, Pero cuando hablamos del evangelista, lo que dijo Mano Selvin, es una gran realidad, ¿verdad? Que todos sabemos que estamos estudiando y en un momento dado, pues nos pueden, eh, al culminar las clases y todo, podemos convertirnos en acreditados como pastores. Pero lo que le quiero decir es que el concepto mal interpretado es cuando alguien dice, y esto lo anuncian muchas congregaciones, el evangelista fulano de tal, y lo distinguen por el tipo de mensaje que lleva y porque grita bastante también. Yo, no sé qué opinión tiene usted de eso, pero yo veo que es un concepto mal evangelistas, por entendido. ejemplo, reconocidos que nosotros conocemos, está Gille Ávila, Luis Palao, hermano Pablo, eh, otro evangelista es Billy Graham, Alberto Motesi, eh, y otros más que ustedes deben de recordar que son evangelistas de renombre, evangelistas. ¿Y considera usted, pastor, que el evangelista en sí, en su mensaje, debe llevar un mensaje evangelístico o no Claro, precisamente? claro. Porque Tiene que haber un mensaje La palabra de evangelístico. Dios en su esencia es palabra del Señor, Sí, independientemente de qué versículo usted vaya a tomar a la hora de predicarse. sí. De pronto, yo puedo ser un evangelista. De pronto a mí me dicen, pastor, me pueden invitar una iglesia, una organización de iglesia y me dicen, queremos que nos venga a predicar una semana aquí al estadio tal. De, usted, pastor, que me conocen como pastor, y reúnen ellos a toda la gente y de pronto yo comienzo a predicar el evangelio a esa gente. Y de pronto me invitan en otro lado y en otro lado y ya por último dejo de ser un pastor y soy un evangelista. Y me dedico al trabajo del evangelismo. A como un maestro también. Un maestro que conocemos nosotros es Darío Sala, maestro católogo. Al que yo reconozco como maestro católogo únicamente es Darío Sala. Darío Sala, un hombre con un conocimiento guiado del Espíritu Santo. Darío Sala. Un hombre que profundizaba en la palabra de Dios. Ese hombre andaba en todas partes del mundo enseñando la escatología. Un escatólogo, un maestro escatólogo. Misionero, lo pueden delegar como misionero y usted va a abrir misiones a diferentes partes. Ese es un misionero, uno que abre misiones
que abre iglesias en diferentes partes, que anda abriendo una iglesia aquí, otra iglesia por allá, otra iglesia por allá, las deja sembradas y pone un pastor. Ese es un misionero, un apóstol. Vamos a ver lo que es el monasticismo en la iglesia primitiva. El monasticismo en la iglesia primitiva. Los principios del monasticismo. El ejemplo cristiano en la persecución marcó el ejemplo de la santidad. Cuando el cristianismo estaba ganando. Imagínense ustedes. Tolerancia perdida según la mente de algunos. Su llamado al sacrificio y a la piedad. El monasticismo fue un intento de encontrar al Espíritu Santo por medio del escape del mundo, especialmente de la ciudad. ¿Qué idea le da a usted el monasticismo? ¿De dónde viene esa palabra? A ver, hermana Maribel. No, que en qué página está, pastor. Hermana, es que lo que yo tengo es un resumen. Si ustedes me dicen qué página, no Página sé, 80, página 81, pastor. búsquele ahí la página 81 entonces. Entonces, ¿qué es el monasticismo? ¿De dónde viene monasticismo? De monasterio. ¿Y quiénes se recluían en un monasterio? Los Los monjes, sacerdotes. los ¿Con qué monjes. objetivo? ¿Con qué objetivo lo hacían los monjes? Pues, ¿con qué objetivo? Hu- Huir de las ciudades por el pecado y todo eso, para irse lejos. Ajá, ellos hacían el celibato. El celibato, correcto. Entonces, un acercamiento a la formación espiritual es el monasticismo anacoreta. Aquí la imagen es la de un monje ermitaño en el desierto. Juan el Bautista era el prototipo. Cristo, hermano, era percibido como uno que estaba en contraste radical con la cultura. Significaba escape y apartarse, un viaje solitario para salir del mundo. Sin embargo, en su tiempo era una exaltación de sí mismo, en el sentido de que marcaba el individualismo muy fuerte. Antonio fue el más famoso de los monjes en el 250 al 356. Salgan de ellos y sepárense, dice el Señor. No toques lo inmundo y te recibiré. ¿Será el monasticismo una realidad para que realmente el Señor nos reciba? ¿Qué piensa hermano Selvin? ¿Sobre qué, pastor? ¿Ve? Es que ustedes tienen que ponerme atención, hermanos. Mi garganta se desgasta mucho. Estoy leyendo el monasticismo. Ah, pues dígame, ¿qué es para usted el monasticismo? ¿Qué significa? ¿Será el monasticismo realmente una doctrina que nos salva, que el Señor nos puede recibir si actuamos nosotros de una manera monasticista? No, esa doctrina no le va a salvar a la persona. Esa solamente era una doctrina inventada por el hombre. Ajá, Es una doctrina inventada por el hombre. Ellos mismos ponían sus doctrinas eh, para, para poder supuestamente acercarse más a Dios y pero alejarse aquí de viene el todo. asunto, pero aquí viene el asunto. Segunda de Corintios 6:17, busquen Segunda de Corintios 6:17. Que ellos toman la Biblia también y se basan en la Biblia para poder discernir. Según de Corintios, me dijo, ¿cuánto es? 6:17. A ver, hermana Maribel.
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese versículo lo interpretaron los católicos como la esencia de su monasticismo, hermano. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto eso? No, ¿A qué se está refiriendo ese versículo? está diciendo que salí de en medio de ellos. Está hablando a los corintios, a la iglesia de los corintios le estaba hablando el apóstol Pablo. El Señor les decía, salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Nosotros, A la sí, iglesia falsa le está diciendo eso. Salgan de ahí. Pronto se desarrollaron tres tipos de monasticismo que se pueden identificar. El eremético o anacoreta, como Antonio, centrando en el individuo solo. Laural, que se componía de monjes en grupos pequeños. Cenobita, que fue influenciado por Pacomio, un monje egipcio quien reunió un gran número de discípulos. Ellos practicaron la vida en comunidad y Pacomio organizó un monasterio. El monasticismo de Pacomio enfatizaba el compañerismo, la adoración y el trabajo. Pocos monjes tenían educación, rindieron su voluntad al líder del monasterio. Todo esto nosotros sabemos que no funciona, hermanos. Ustedes saben lo que ha ocurrido dentro de los monasterios y lo que ha causado el celibato hoy día. Ustedes pueden ahondar en el monasticismo un poco más. Entonces yo podría preguntar, ¿cuáles fueron las razones para el monasticismo? Las razones, hermanos, del mundo, distancia espiritual y frecuentemente separación física o espacial. Un monje es aquel que al apartarse toma una actitud crítica hacia el mundo y sus estructuras. Así me van a responder cuando yo les haga la pregunta, hermano, de examen. puede repetir, porque puede repetir, por favor. ¿Cuáles fueron las razones para el monasticismo? Del mundo, distancia espiritual y frecuentemente separación física o espacial. Eso es. ¿Y un monje qué es? Es aquel que al apartarse toma una actitud crítica hacia el mundo y sus estructuras. La pregunta es, ¿son relevantes hoy? ¿Cuál es el ideal para la santidad expresando en el monasticismo? Pastor, eso es lo que la Iglesia Católica sigue haciendo con sus sacerdotes, por decir, o las monjas, ese equipo de personas que trabajan en los conventos y eso. Así es. Ellos siguen haciéndolo. ¿Cómo pueden ser perfectos, hermanos? ¿Se obtiene acaso la santidad por escapar del mundo a una vida de devoción a la oración, celibato y en ocasiones en soledad? No. ¿O consiste la santidad en mantener relaciones correctas? Ujú. Pastor, estos personajes
sinceramente es un sacrificio que hacen Sí, en un aspecto. Ah, eh, pero en el antiguo, ¿cómo es que trabajaba la iglesia, por decir así, verdad? no existía eso, hermano. La iglesia, no, ok, porque en el tiempo de, por si nos vamos a Elí, del profeta Elí, el sacerdote Elí, perdón, él Tuvo hijos, había, tuvo hijos esposa. y esposa, pero había un equipo fuera de Elí y su familia que estaban en la iglesia sirviendo al 100%, Sí, dedicados a la obra, es lo que me quiero referir. habían dedicados, pero no les eximía después que ellos pudieran, no había pues digamos una regla que para siempre tenés que ser eso. Podían salir de ahí y casarse. Así es. Creo que en un aspecto, en el aspecto que que la Iglesia Católica lo toma, que hace esos ritos de que la gente no se case y otras cosas, eso es lo que a veces daña la integridad humana del ser, pero el que la Iglesia cristiana pueda porque hay personas que sí tienen el deseo de servir. Amén. En ese punto me voy yo. En mi caso, yo estoy observando eso, que hay personas que sí sienten el anhelo de servir a Dios y Y hacerlo 100% es algo celibato, glorioso. Ajá. Pero, célibes. pero cómo la iglesia cristiana o nosotros los nazarenos vamos a llamar a alguien que quiere servir al 100%, que quiere dedicarse. Y otra de mis preguntas es, ¿por qué la iglesia hoy en día eh, solamente abre los horarios de servicio? Pues yo entiendo parte del por qué, pero ¿por qué la iglesia no trabaja en que aquellos que Dios pone el anhelo de honrarle tengan una vida exactamente dedicada en la obra, en la iglesia, haciendo las funciones que debería hacer, ¿verdad? En ese punto tengo esa pregunta yo. Sí, mire hermano, la función de la iglesia, porque la iglesia tiene una función administrativa, organizativa. La iglesia. La iglesia es el centro, es el lugar, digamos, de operaciones y de ahí manda a predicar el evangelio, evangelistas, pastores, misioneros. Es lo que la iglesia hace, la iglesia, y eso es lo que hace la iglesia del Nazareno. La iglesia del Nazareno, esa es su función. La iglesia local, hermano, es una iglesia local donde se congregan los hijos de Dios y ahí practican, digamos, la adoración a Dios. Ahí se predica, ahí se canta, ahí se alaba, ahí se sirve al Señor, ahí se hace la Santa Cena. ¿Por qué es necesario? Porque son las células de Dios, llamémosle así, las células de Dios, que unidas a nivel general, universal, conforman el cuerpo de Cristo. El evangelista, por ejemplo, sale a la calle a evangelizar, pero los que evangelizan se tienen que ir a congregar a una iglesia local. El maestro que sale a enseñar, enseña para hacer nuevos maestros y que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra y se santifique. Fortalece a la iglesia la enseñanza. Entonces, cada área tiene una función, pero nosotros no podemos
en ningún momento decir que la iglesia local tiene que ser la iglesia que se tiene que expandir y tiene... No, la iglesia local tiene su función. Pero hay iglesias que son misioneras. El Espíritu Santo les dio eso, que sean misioneras. Entonces, de esa iglesia salen otras iglesias más, como la iglesia de Owensville. La iglesia de Owensville ha sacado varios pastores a diferentes iglesias. Es una iglesia misionera. Una iglesia misionera. Pero no todas las iglesias son misioneras. ¿Que debieran de ser misioneras? Sí, pero el Señor no está exigiendo eso. El Señor establece la iglesia para que le adoren y le alaben en su templo y se santifiquen y se salven las almas. De la calle a la iglesia, de la calle a la iglesia. El evangelismo. La iglesia puede evangelizar. Los que se convierten, ahora esta pregunta es importante, esto es muy importante lo que les voy a decir. Los que se convierten en la calle no necesariamente tienen que llegar a la iglesia que usted pertenece, porque ellos pueden ir a otra iglesia más cercana. Es que solo somos servidores de la obra. El dueño de la obra es Dios. Y Él quiere que sus hijos se reúnan en la iglesia, en su templo, para adorarle, servirle y alabarle. Pero Dios repartió dones. La pregunta suya, hermano Kevin, ¿qué piensa de eso? Estoy de acuerdo. Solo lo que me enfoco es que esta gente a lo mejor están tratando de copiar en un aspecto, en la forma que la iglesia se organizaba en el pasado. Es lo que me refiero. Sí, lo que pasa es que muchos quedaron con el pensamiento de, por ejemplo, hay sectas religiosas que quieren conservar los rudimentos de la iglesia del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Pero pastor, pero ¿qué tal si la iglesia, digamos, no en el nivel católico, porque el nivel católico es demasiado, bueno, no es la iglesia que está trayendo la verdad, la sana doctrina, ¿no? Pero digamos, nosotros como nazarenos, respecto, ¿por qué nuestras iglesias solo abren 2 horas o 4 horas y solo abren los domingos? Es un decir. Bien. Es un punto de vista. Sí, indudablemente, hermano, ¿Y por qué solo el pastor a veces toma beneficios de la iglesia? Bueno, usted sabe que la iglesia del Nazareno tiene sus reglamentaciones, tiene su manual nazareno. La iglesia del Nazareno establece, digamos, una forma de tomar la Santa Cena al mes, una vez al mes. Tiene la forma de oficiar su liturgia, la liturgia, digamos, su programa religioso. Tiene también su esquema en cuanto a ser un miembro de la iglesia, una forma organizativa y reglamentaria. Tiene sus reglamentos disciplinarios para la iglesia también. Y en cuanto al horario de los cultos, la iglesia no limita, hermano. La iglesia no existe en el manual nazareno una limitación de los cultos en la iglesia del Nazareno. Si el pastor considera que puede abrir la iglesia el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, nadie se lo impide. Lo que se lo va a impedir es
si renta allí, le van a esquematizar el tiempo que debe de estar. Pero si está como ellos son dueños del templo, esa iglesia pueden tomar la decisión, la junta de la iglesia, abrirla todo el día o las 24 horas si quieren. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y eso va en dependencia de las funciones y responsabilidades que tenga cada uno de sus miembros personales, que les dé tiempo de estar en todos los cultos o en un culto o en otro culto. Eso depende, pero no hay limitaciones. La iglesia del Nazareno no limita a ningún pastor ni limita a nadie. No limita en cuanto a la adoración y alabanza y servicio. Gracias por compartir esta información, pastor. Eh, y lo que a veces me pregunto si estos del celibato, ¿verdad? Bueno, ellos creen que tienen algo en eso, un logro, y es interesante porque puede ser un sacrificio en vano. Sí, porque el Señor no viene por esos sacrificios, hermano. Él ya hizo un solo sacrificio. Todo el que quiera estarse sacrificando, hermano, lo hace por su gusto, pero el Señor yo creo que ni lo ve, porque lo está haciendo con un propósito personal, con un propósito, digamos, de gloriarse a sí mismo. Pero el Señor lo que quiere es lo siguiente: el pueblo de Dios debe de vestirse, uno, de compasión, dos, de bondad, tres, de humildad, cuatro, de amabilidad y paciencia. Deben soportarse los unos a los otros y perdonar las quejas que puedan tener los unos con los otros. Deben perdonar así como el Señor los perdonó. Y sobre todas estas virtudes, hermanos, deben vestirse de amor que los enlaza juntos en perfecta unidad. Y Cristo nos capacita a tener esta paz, hermano. Eso es todo. Eso es todo. La iglesia se expandió hasta Europa. Entonces, lo que pasa es que la iglesia católica utilizó el ritual del agua. Para los paganos que los usaban, las propiedades curativas del agua eran estrictamente asunto de fe de parte de los pacientes, doctores y sacerdotes. Algunos indudablemente fueron curados en estos santuarios de agua. Cuando peregrinaban a estos santuarios de agua, los enfermos hacían representaciones de la parte enferma de su cuerpo. O sea, ya utilizaron los medios que Dios nos ha puesto a nosotros para endiosarlos y santificarlos de manera inadecuada, pues, porque eso no era una santificación. Y eso hicieron, hermano, la Iglesia Católica. Eso hizo. Utilizó las diferentes formas y figuras para que la gente las adorase y le orasen a ella y que creían que le sanaba. Un propósito, sí, manipular a la gente. Ese era el propósito. Ahí aparecieron los exorcismos, que hasta quemaban a las pobres gente. Decían que tenían a Satanás y las quemaban. Hubieron muchas cosas terribles, hermano. Entonces, Pastor, ajá, en la historia estaba viendo el otro día, creo que fue Galileo, y que Galileo descubrió Galilei, que dijo, y pur mu, y sin embargo se mueve. ajá. Este señor
la Iglesia Católica él murió preso por la Iglesia Católica él era un científico. Era un científico. Y como él descubrió lo que con el telescopio, el descubrimiento del sol, del espacio, dijeron que era en contra de lo que la Iglesia Católica decía. En aquel tiempo, a ese hombre lo mató la misma Iglesia Católica. Sí. Por descubrimiento, aunque este hombre era simplemente un científico, no tengo conocimiento que él estaba en una religión en específico, pero la Iglesia Católica ha hecho estragos como el asesinato de Agustín fue. Agustín, Justino, todos ellos murieron, hermano. Todos murieron sí. ahorcados, degollados, decapitados, quemados en la hoguera. Todos ellos. Por la causa del Señor. Yeah. Sí. Vamos a ver la clase número 6 el próximo miércoles, las 6 y 7, la formación del papado y el cristianismo oriental. Es necesario estudiar esto porque no escapa, hermano, a nuestra realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. No escapa. Tenemos que prácticamente, hermano, estudiar todo esto y que sirva de conocimiento. El líder, el teólogo que sale de este instituto bíblico, tiene que conocer todas estas cosas, hermanos. Y no se descarta que le pueden hacer alguna pregunta sobre la sustanciación. ¿Qué es la sustanciación? Esa es una pregunta que le podemos hacer. Estudienla, busquen, investiguen. Y realmente, hermanos, se supone que como estudiantes ya estudiaron ustedes esto ya conmigo. Entonces, ¿qué es la sustanciación? ¿Alguien puede buscar qué es la sustanciación? ¿Qué es la sustanciación? La sustanciación, dice Google, es la etapa, es la etapa de un juicio, proceso, de un procedimiento, de un incidente o de un recurso durante la cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente. No, ese es legal. Sustanciación espiritual. Ok. ¿Qué es la sustanciación espiritual? Ok, la sustanciación espiritual es un término que se refiere a la esencia no física, la naturaleza de un ser espiritual, como la divinidad, el alma o los ángeles, que existe más allá de lo material y es capaz de sentir o conocer. Entonces, la sustanciación, ¿en qué consiste? De la que hablamos nosotros, o hablaba Clemente y hablaba Orígenes, y etcétera, etcétera, Justino. Estamos viendo que consiste en la esencia de Dios en Cristo.
¿verdad? Pero no como hombre Cristo, sino como Cristo Espíritu, hombre divino, hombre espiritual. ¿Ya? Entonces, ese Cristo estaba en la sustancia de Dios, o sea, la divinidad de Dios, su esencia. Eso pensaban los orígenes, Clemente, Justino, etcétera. Pero realmente, hermanos, esa sustanciación no existe para nosotros, no, esa sustanciación no es ninguna. Los hijos de Dios no vemos así. Nosotros vemos en que Cristo, que Dios es uno en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Hijo, decimos que es uno como Cristo hombre también, hombre y Dios. ¿Cómo es que se le llama a eso, Pastor Ambrosio? Dijimos, La unión hipostática. la unión hipostática. Esa es la unión hipostática. Dios hombre, hombre Dios, Cristo. Ahí no hay ninguna sustancia. Eso no hay, no. Cristo es la realidad divina no, Cristo es la realidad divina en la práctica humana. Amén. Él es. No hay ninguna sustancia. La sustanciación, eso es un invento de esos hombres, hermanos. No existe. Tampoco no vayan un día a que alguien nos agarre y le diga la sustanciación y que parece una doctrina sana, pero no lo es. Porque la sustanciación, hermano, niega que Jesucristo hombre sea uno en Dios. O sea, la unión hipostática. Eh, 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 Esto es profundo, hermano. Si no le comprendemos bien, díganme, por favor, para yo explicarles más profundamente. Porque si ustedes no lo comprenden, díganme y yo les voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo entonces en todo, hermanos? Vamos a orar para ser despedidos. Doctor, la Ya- sustanciación, perdón, Sí, pastor, la sustanciación, que es esa doctrina que esos hombres creen, es que entonces ellos no creen, ellos están poniendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo, sino que no puede, ellos creen que no puede ser Jesús Dios y hombre al mismo tiempo, ¿verdad? No creen en eso. ya lo dijimos, precisamente, eso es De la lo que dijimos. Ellos no creen en la unión hipostática de Cristo. O sea, que Cristo es Dios, hombre y hombre Dios. Ok. Ellos negaban esa unión hipostática. Entonces, el concepto podemos decir que la sustanciación es la negación de la unión de Dios, de Jesús como hombre y Jesús como Dios, la negación, no creen en esa unión. Así La es, así es, eso es. Para unión, que por favor lo manejen, ¿verdad? Lo manejen y eso es importante, manejar eso y conocer eso, hermano. No todos manejan esas cosas. Ustedes, los estudiantes, tienen el privilegio de estudiar la palabra y que el Espíritu Santo les revela. Y es un privilegio, hermanos. Así se santifican ustedes de esa manera. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a... Siempre me gusta poner el que viene de primero a la clase. Siempre, porque es una manera de darle el privilegio de que ore con el Señor en nombre de todos los estudiantes. Y fue hermana Zoilita la que vino primero. Estaba de primero. Así es que ella ora por la conclusión de esta clase. Interceda ante el Señor, ¿verdad? Allí a través de la oración.
Amén, hermano. Gracias, pastor, por esta hermosa oración y vamos a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, mi Dios, nos presentamos delante de su presencia, mi Dios, Padre, pidiendo, Señor, sabiduría y entendimiento, Padre, para que nosotros podamos, Señor, Padre de la gloria, entender estas clases hermosas, Señor. Sí, Padre, Señor. yo te ruego, Señor, que sea usted guiándonos, Señor, Padre, porque esta es guianza de su camino, Señor. Usted es guía y usted es luz en cada paso que damos, Señor. Padre, bendiga a cada hermano, Señor, acá representado, mi Dios, Señor. Bendiga al maestro, a mi pastor, Señor, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre celestial, le damos gracias por cada estudiante. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Le pedimos que sea usted dándonos ese entendimiento para crecer espiritualmente, Padre de la gloria. Que nos dé sabiduría, que nos dé corazón contento, que seamos guiados por sus palabras, Señor, y que aprendamos con alegría, disciplina también, Señor. Padre, protege a cada hermano de todo mal. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor en todo lo que hagamos en esta semana, en todo lo que vayamos a emprender, Señor, Padre, y que esta noche, Señor, sea usted con cada uno de nosotros, Señor, dándonos ese descanso, Señor, que solo usted puede darnos, Señor. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludémonos. Hasta Hermano, a todos. mañana. Con Dios todo. le bendiga, mis hermanos. Que Miércoles. tengan buena noche. Pastor. Amén. Usted Feliz también. noche. Que Gracias, descansen. pastor. Bendiciones. La niña. Yes, feliz noche. Feliz noche a todos, hermanos. Bendiciones.